Advertencia. La historia narrada a continuación está basada en hechos reales. Se recomienda discreción. La historia que están a punto de escuchar nos llegó hace apenas unos días por correo. Quien la envió aseguró que durante años prefirió guardar silencio por vergüenza y por miedo a que nadie le creyera. Pero después de ver varias historias de Proyecto Umbral, decidió contar la suya. Nos autorizó mencionar su nombre. Se llama Dylan. Esto fue lo que escribió. Me llamo Dylan. En 2020 tenía 20 años, y aunque hoy me da pena admitirlo, era de los típicos chavos que vivían más preocupados por impresionar en redes sociales que cualquier otra cosa. Tenía novia, se llamaba Diana. Llevábamos casi un año juntos, y desde hacía semanas yo tenía un solo objetivo: convencer a mi papá de que me prestara su coche para llevarla a cenar. Mi papá era muy desconfiado con ese carro, no porque fuera un automóvil de lujo, sino porque lo había comprado con muchísimo esfuerzo. Era prácticamente nuevo, y siempre decía lo mismo: si quieres traer coche, cómprate uno. Este me costó demasiado como para que lo andes paseando. Durante casi 2 semanas estuve insistiendo. Lavé el coche varias veces, la acompañé a hacer mandados, le ayudé con cosas de la casa sin que me lo pidiera. Hasta dejé de salir con amigos algunos fines de semana para que viera que hablaba en serio. Al final aceptó. Te lo presto el martes, pero quiero el tanque lleno, igual como te lo vas a llevar. Y antes de las 11, ya quiero el coche aquí. Para mí era como si hubiera prestado un Ferrari. Toda la semana estuve esperando ese martes. Ya tenía reservado un restaurante. Incluso había pensado en dónde tomar las fotos para subirlas a Instagram. Sí, lo admito. Gran parte de mi emoción era porque la gente viera que por fin andaba en coche. Pero un día antes de la salida, Diana y yo tuvimos una discusión bastante fuerte. Ni siquiera recuerdo exactamente por qué comenzó. Es de esas peleas tan tontas que se van haciendo más grandes por orgullo. Terminamos diciéndonos cosas que no sentíamos, y al final me escribió: no quiero verte mañana. Después dejó de responder. Yo pensé que al día siguiente se le iba a pasar. No fue así. La llamé varias veces y nada. Le mandé mensajes y no me lo respondía, hasta que intenté hablarle desde el teléfono de un amigo, pensando que me había bloqueado, pero tampoco contestó. Ya tenía el coche asegurado. Ya había hecho demasiado para conseguirlo, y ahora iba a quedarme encerrado en mi casa. Intenté convencer a varios amigos para salir a dar una vuelta. Era martes. Uno trabajaba el otro día desde las 6 de la mañana. Otro tenía examen y tenía que estudiar. Otro simplemente me dijo que no quería gastar dinero. Así que, cerca de las 8 de la noche, terminé saliendo completamente solo. No tenía ningún destino. Solo quería manejar, poner música, tomar unas fotos, subir un par de historias y regresar antes de que la hora que me había puesto mi papá se fuera a pasar. Recuerdo perfectamente que había llovido un rato antes. El pavimento todavía estaba mojado. Los reflejos de los semáforos parecían pintados sobre el asfalto. El aire olía a lluvia mezclada con gasolina. Y aunque era un martes, había bastante movimiento en varias avenidas. Después de casi 40 minutos dando vueltas sin rumbo, terminé entrando en una zona de la ciudad que ya conocía de nombre. Todos sabían por qué era famosa. Había escuchado historias desde la preparatoria. Decían que por las noches varias mujeres esperaban clientes sobre esta avenida. Nunca había pasado por ahí, ni siquiera por curiosidad. Pero esa noche, no sé si fue por aburrimiento, por inmadurez, o simplemente porque quería ver con mis propios ojos si era cierto. Bajé un poco la velocidad. Las vi desde lejos. Había varias, cada una separada algunos metros de la otra, algunas recargadas en postes, otras bajo árboles, otras simplemente caminando despacio por la banqueta. Todas parecían estar esperando. Yo pasé una vez, luego di una vuelta más a la calle, regresé, después otra y otra más. No buscaba contratar a nadie, ni siquiera sabía qué estaba haciendo ahí, pero después de la quinta vuelta empecé a notar algo que me hizo sentir incómodo. No eran ellas, no era... Era una motocicleta.
La había visto 2 veces antes, estacionada unos metros más adelante. Ahora estaba detrás de mí. La primera vez pensé que era coincidencia, la segunda también. Pero cuando volvió a pasar y el motociclista aceleró justo detrás de mi coche, entendí que me estaba observando. Sentí un vacío en el estómago. Sin decir una sola palabra, aquel hombre se emparejó lentamente por mi lado izquierdo. Volteó apenas unos segundos. No hizo ningún gesto ni levantó la voz. No me amenazó, solo me miró. Pero era de esas personas que no quieres que te miren. Y cuando lo hacen te sientes bastante amenazado. Y siguió avanzando, despacio. Fue suficiente para entender el mensaje. En ese momento recordé algo que muchos comentaban sobre esa avenida. Decían que esas mujeres nunca estaban solas. Siempre había alguien vigilando, alguien pendiente de quién se acercaba y de quién solo iba a dar vueltas. Yo sabía que si seguía pasando una vez más por ahí iba a parecer sospechoso, así que tomé una decisión que hasta el día de hoy desearía no haberla tomado jamás. Reduje la velocidad. Me acerqué a una de las muchachas. Bajé apenas unos centímetros la ventana y con la voz más nerviosa que he tenido en mi vida, le hice una pregunta que cambiaría para siempre la forma en la que vio esa avenida y las noches en la Ciudad de México. La muchacha se acercó sonriendo, como si ya supiera exactamente qué iba a decir antes de que abriera la boca. Tendría unos 23 o 24 años, morena de cabello negro, muy largo, y una falda rosa que resaltaba entre la poca iluminación de la avenida. No era la mujer que uno imaginaría encontrarse ahí, al contrario, se veía completamente normal. ¿Qué pasó, guapo? ¿Te doy miedo? Me dijo mientras se recargaba en la ventana. Yo estaba tan nervioso que apenas podía verla a los ojos. Le pregunté casi tartamudeando. ¿Cuánto cobras por acompañarme un rato? Ni siquiera terminé bien la frase. Ella soltó una risa. Primera vez, ¿verdad? Sentí que la cara se me puso caliente. No respondí, no hacía falta. Ella ya lo había notado. Miró rápidamente hacia la motocicleta que seguía unos metros atrás. El conductor hizo un ligero movimiento con la cabeza, como si le estuviera dando permiso. Entonces abrió la puerta del copiloto y se sentó sin esperar a que le dijeran nada más. El perfume que traía llenó el coche casi de inmediato. Era dulce, pero tenía un aroma extraño, como humedad mezclada con algún incienso, muy fuerte. Relájate, no te voy a morder. Intentó romper el hielo con una sonrisa. Yo apenas podía sostener el volante. Me preguntó mi nombre. Le dije que me llamaba Dylan. Ella respondió con otro nombre, pero hoy, sinceramente, ya ni siquiera lo recuerdo. No sé si era el verdadero. Comenzó a hacerme preguntas normales. A qué me dedicaba, si estudiaba, si el coche era mío. Cuando le dije que el coche era de mi papá, soltó una carcajada. Con razón manejas como si te fueran a regañar. Me dio tanta vergüenza que terminé riéndome también. Poco a poco empecé a tranquilizarme. Incluso pensé que todo el miedo que había sentido hacía unos minutos había sido una exageración mía. Ella me indicó un hotel de paso que estaba a unos 5 minutos. Yo nunca había ido a uno, solo seguí sus indicaciones. Durante el camino noté algo raro. El espejo del copiloto iba abajo, ya sabes, ese espejo que siempre utilizan las mujeres para maquillarse. ¿Lo subió? No sé por qué. Pensé que le lastimaba la vista. Pero noté algo más raro aún. Hizo de lado el espejo retrovisor. Sí, como si le estuviera apuntando. Nunca volteaba a ver su propio reflejo. En ese momento no le di importancia. Pensé que simplemente era casualidad. Llegamos poco antes de las 9 de la noche. Era uno de esos hoteles discretos donde casi todo se hace desde el automóvil. La lluvia había comenzado otra vez, muy ligera. Las gotas golpeaban el parabrisas con un sonido constante que, por alguna razón, hacía que todo se sintiera más silencioso. Entramos al cuarto. Olía a cloro y humedad. Las luces eran amarillas muy tenues. Había un ventilador viejo que hacía un ruido metálico cada vez que giraba. No era precisamente un lugar agradable. Yo estaba tan nervioso que ni siquiera sabía dónde poner las manos. Ella dejó su bolso sobre una silla
y comenzó a acomodarse el cabello frente al espejo. Después me miró. Antes de cualquier cosa, ¿me permites pasar al baño? Asentí sin pensarlo. Claro. Entró y cerró la puerta. Los primeros segundos fueron completamente normales. Escuché correr el agua, después el sonido del lavabo. Pensé que solo estaba arreglándose un poco. Mientras tanto, yo caminaba de un lado a otro, intentando controlar los nervios. Sentía cómo el corazón se me aceleraba. Había esperado tanto este momento que ahora, increíblemente, solo quería salir de ahí. Pasaron 5 minutos, luego 7, después 10. Empecé a desesperarme, golpeé suavemente la puerta y le dije. ¿Todo bien? Del otro lado respondió con una voz tranquila. Sí, ya casi. Pero había algo raro. Su voz sonaba diferente, más grave, como si estuviera hablando con dificultad. Regresé a sentarme en la cama. Intenté distraerme viendo el celular. No había señal. Pensé que era por el tipo de construcción del hotel. Entonces escuché el primer golpe, como si un tacón hubiera golpeado con fuerza el piso. Después otro más pesado. Me saqué de onda. Ella había entrado descalza. Lo recordaba perfectamente. Los sonidos continuaban, pero ya no parecían pasos normales. Era como si algo duro estuviera golpeando los azulejos, de manera irregular. A veces rápido, a veces lento. Después comenzaron los raspones. Algo parecía arrastrarse contra el piso. Luego escuché un golpe seco contra el lavabo. Mi respiración comenzó a acelerarse. Volví a acercarme. ¿Segura que estás bien? Hubo unos segundos de silencio. Demasiados. Hasta que respondió, sí. Pero esa voz ya no era exactamente la misma. Era apenas un susurro, como si le costara trabajo hablar. En un momento escuché otro ruido. Esta vez no parecía venir del piso, parecía venir de las paredes, como si alguien estuviera apoyando todo su peso contra los azulejos. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. No sabía si abrir la puerta, irme o simplemente esperar. Entonces me di cuenta que la puerta del baño no cerraba completamente. Entre el marco y la madera quedaba una pequeña rendija. No era muy ancha, pero alcanzaba a mirar hacia adentro si o no acercaba el ojo. Me dije a mí mismo que seguramente ella se había sentido mal. Tal vez estaba vomitando, tal vez se había desmayado. Eso era mucho más lógico que cualquier otra cosa. Di 2 pasos. El ventilador seguía rechinando detrás de mí. Y del otro lado de la puerta, los golpes sobre el piso cesaron de golpe. Todo quedó en un silencio tan absoluto que pude escuchar mi propia respiración. Me acerqué lentamente a la rendija. Contuve el aire y con muchísimo cuidado asomé un solo ojo para ver qué estaba ocurriendo dentro del baño. Cuando asomé el ojo por aquella rendija, tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. Al principio pensé que era un efecto de la luz. El baño estaba iluminado únicamente por un foco blanco que parpadeaba de vez en cuando. Entre las sombras todo se veía extraño. Ella estaba de espaldas, las 2 manos apoyadas con fuerza sobre el lavabo. La cabeza la tenía completamente agachada. Su cabello negro le cubría casi toda la espalda. Lo primero que llamó mi atención fue que respiraba de una manera exageradamente fuerte. Cada inhalación parecía un esfuerzo enorme, como si le faltara el aire. Después escuché un crujido. No venía del techo, ni de las tuberías. Venía de ella. Era un sonido húmedo, como cuando dobla lentamente una rama verde. Entonces levantó apenas uno de los pies y sentí que la sangre se me fue del cuerpo. No era un pie, era una pata de caballo. Era negra, cubierta con un pelaje brillante que terminaba en un casco oscuro golpeando el piso de cerámica. El sonido que llevaba varios minutos escuchando. Lo apoyó otra vez. Yo dejé de respirar. Mi mente buscó cualquier explicación lógica. Es una bota, es una prótesis. Estoy viendo mal.
Pero no, vi como la pierna humana terminaba poco a poco en esa extremidad imposible. Los músculos parecían tensarse bajo la piel, mientras pequeños espasmos recorrían todo su cuerpo. Entonces volvió a sonar otro crujido, más fuerte. Ella apretó el lavabo con tanta fuerza que pensé que había arrancado de la pared. El espejo comenzó a vibrar y fue ahí cuando ocurrió algo que todavía hoy me despierta por las noches. Sin mover el cuerpo, solo moví la cabeza muy despacio, hasta dejar uno de los ojos visibles a través del espejo. No me estaba viendo directamente, me estaba viendo por el reflejo. Sonrió, una sonrisa lenta, como si supiera que yo estaba varios segundos observándola. Sentí un frío que me paralizó al instante, hasta que escuché su voz. Dylan. No me gritó, no habló fuerte, lo dijo casi susurrando, pero con una voz completamente distinta, grave, ronca, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Había algo en la forma en que lo pronunció que me hizo entender que yo ya no estaba hablando con la misma mujer. Di un paso hacia atrás, luego otro, y salí corriendo. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que de un momento a otro estaba afuera, bajo la lluvia, buscando el coche desesperadamente. Las llaves seguían en mi mano. Subí, encendí el motor y salí de ese lugar derrapando. Mientras daba vuelta para salir del hotel, miré por el retrovisor. La puerta de la habitación seguía cerrada. No había nadie persiguiéndome. No había gritos, no había empleados saliendo a reclamar. Solo la lluvia y el sonido de las llantas sobre el pavimento mojado. Conduje sin rumbo durante varios minutos. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme debajo de un puente. Vomité al lado del coche. Pensé que todo había sido un ataque de ansiedad, que mi cabeza me había jugado una mala pasada, hasta que levanté la vista. Sobre el cofre del automóvil había una huella. No era una huella de zapato, no era una mano, era una marca de una herradura, perfectamente dibujada sobre la lámina mojada. Sentí un escalofrío. Me subí al coche y regresé directamente a mi casa. Mi papá estaba despierto esperándome. Me preguntó por qué estaba tan pálido. Inventé una excusa. Le dije que me había sentido mal del estómago. Esa noche casi no dormí. Durante semanas intenté convencerme de que lo había imaginado todo, hasta que unos días después decidí volver a pasar por esa avenida. Pero de día, quería demostrar que todo había sido producto del miedo. La recorrí completa. Vi algunos negocios abiertos, talleres, refacciones, una fonda, nada fuera de lo normal. Entonces me detuve a comprar un refresco en una tienda. Mientras pagaba, el señor que atendía notó que yo miraba constantemente hacia la avenida. Sonrió con una expresión extraña. ¿La estás buscando? No entendí qué se refería. ¿A quién? El hombre señaló discretamente hacia la calle. A la muchacha, a la que lleva falda rosa. Sentí que el corazón se me volvió a acelerar. Intenté disimular. Ja, ¿cuál de todas? El señor dejó de sonreír. Bajó un poco la voz. La que de repente aparece por temporadas. La que siempre trae falda rosa. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Mi papá ya la veía cuando esta tienda era de él. Y eso fue hace más de 30 años. Me quedé completamente inmóvil. No quise hacer más preguntas. Salí de ahí sin terminar mi refresco. Nunca regresé. Jamás volví a manejar por esa avenida cuando cae la noche. Y aunque muchos no me creen, desde entonces entendí que hay personas que uno no encuentra en la calle y otras cosas que simplemente adoptan la apariencia de una persona para esperar a que alguien cometa el error de detenerse. Han pasado varios años desde aquella noche. Hoy estoy casado, tengo hijos y jamás le conté esta historia a mi familia. Ellos solo saben que cuando manejamos por la Ciudad de México, después de oscurecer simplemente busco otra ruta, aunque sea más larga, porque hay una avenida por la que me prometí que nunca volvería a pasar, y porque a veces cuando llueve y el tráfico te obliga a detener el coche, aún no sé si es mi imaginación o que sea, alcanzo a escuchar entre el sonido de los parabrisas y la lluvia, el eco de una herradura golpeando lentamente el pavimento.
¿Qué les pareció la historia de nuestro amigo Dylan? Bastante interesante, la verdad. Últimamente estoy investigando más acerca de los nahuales, pero no sé si se puedan llegar a convertir en un caballo. Entonces no sé si esa persona pudo haber sido un nahual y tenía algún plan con Dylan, o en este caso no con él, sino con alguien que se le acercara. Hay que tener bastante cuidado con quién nos juntamos y a quién invitamos a nuestro carro, o a quién simplemente le hacemos la invitación de subir. Esta fue una historia para Proyecto Umbral. Espero que la hayan disfrutado y no se pierdan nuestros siguientes capítulos. Uno de ellos es de una enfermera del IMSS. La verdad es que está muy bueno. Por favor, no se lo pierdan. Suscríbanle y denle me gusta a este video para que nos sigan apoyando. Los saluda Proyecto Umbral. Que descansen. Buenas noches.